Pero lo que no podés es que del mal sacar el bien. Esa es una concepción profunda de la teología. Guarda con eso, porque de nada del mal puede salir el bien. ¿Viste cuando Milei te dice, no, porque primero hay que sufrir, porque esto, bla, 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 bla? Y vos decís, pero como de esto, después va a venir el bien. Son raros estos pibes. Porque el pibe escribió de puño y letra. Hizo la cadena el viernes. ¿Sí? Una payasada total, tontería, mayúscula. Para hablar y decir dos decisiones que no tienen ninguna importancia, que no tienen ninguna importancia. Ni lo que va a mandar al Congreso, que nunca lo va a mandar, ni esa decisión interna que va a tomar, que es una estupidez. Pero el fin de semana, yo lo leí el domingo al mediodía. La verdad que no sé si es del domingo a la mañana, el sábado a la noche, pero por ahí está. Salió una nota de la oficina del presidente. Sí. Un artículo de economía alrededor de la política monetaria que hace Milei de puño y letra. Ajá. Él lo escribe. Y es su lenguaje. Es su sintaxis. Y no tengo duda que nadie lo revisó más allá de alguna palabra que le haber dado a la hermana o a alguno. Pero no la conceptualización económica. Quizás se lo dio a revisar a Caputo, pero también no es un muchacho muy dotado en términos económicos. Y vos sabés que Milei en ese artículo, esto es extremadamente técnico, pero no hay alternativa. Y estamos hablando para un público que nos está escuchando, que bueno, son las 4 de la tarde, 4:15, está escuchando, que está manejando, pero hay que hacer un esfuerzo de estas cosas, porque si no, cuando decimos que el presidente está chapita y que ya está totalmente desordenado, es porque esto es lo que está pasando. El tipo empieza a explicar la historia de la moneda. Sí. Que eso, entras ahora en internet, lo encontrás. Hasta en el rincón del vago lo encontrás. No es que vos decís, hoy mirá, el tipo. Sobre cómo crear la moneda, bla, 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 bla. Y entonces explica que antes de las monedas, y ahora sería muy complicado hacer el comercio, ejercer el comercio sobre esa moneda, porque diría, es difícil la sociedad con permutas. Permuta es cambiar un bien por otro, o un servicio por un bien, o intercambiar servicios, por ejemplo, un médico por un corte de pelo. Sí. Dice, es muy difícil. Dice, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo hacemos para evaluar un servicio del médico? ¿Cuántos cortes de pelo salen? Él lo pone entre pan y charlas con él. Dice, ¿cuánto pan me daría a mí un panadero? O dice, ¿cuántos minutos le tengo? Minutos, dice, no dijo segundos al menos. ¿Cuántos minutos tengo que hablar con el panadero para que me dé el pan que yo necesito comer? 1 kilo, medio kilo, lo que fuera. Y entonces yo te digo a vos, intuitivamente, cuando vos cambiás pan por una charla, o pan por... ¿Qué estás cambiando? A ver, mentalmente, así, intuitivamente, ¿qué estás cambiando? Ay, me pusiste en examen. Sí. ¿Qué estás cambiando? No a ver, voy a decir ayudo. Cualquier cosa, ¿eh? Trabajo, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto te lleva a hacer 1 kilo de pan? Claro. Por lo conocimiento. Lógico. Es lo lógico. Yo cambio una herramienta por tantos pescados. Sí. ¿Cuánto me llevó a hacer esa herramienta? Afilar una piedra. Por 10 pescados. ¿Cuánto le lleva al tipo pescar 10 pescados? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo pesco con una caña me va a llevar más tiempo, si pesco con una red menos. La diferencia entre caña y red es la tecnología. Sí. Vos dirías, bueno, tanto la caña como la red es una... Pero bueno, se supone que la red lo que evoluciona a la caña, que antes ponía... ¿Está bien? Sí. Y vos entonces sacás pescador. Y si vos tenés una piedra de afilar que afila piedra, la haces más rápido. Eso es tecnología. Sí. Pero seguís cambiando trabajo por trabajo.
Y ahí empezó a evolucionar la economía. Hasta que viene fin del siglo XIX y empieza a decir, no se preocupe por los costos, porque la hora de trabajo sería el costo, más a un montón de cosas más. Usted piense lo que usted pagaría por ese bien. Y entonces te dan el ejemplo de 1 litro de agua en el desierto. Ujú. ¿Cuánto pagás vos 1 litro de agua en el desierto si te estás muriendo? Todo lo que tenés. Sí. Pero no es lo que cuesta. Ujú. Pero en el desierto sí. Entonces uno se llama teoría objetiva del valor. Teoría objetiva. Es trabajo contra trabajo. Che, vamos, trabajo contra trabajo. Hay algo que se puede medir. Y la subjetiva no, porque es lo que vos... ¿Está Claro. bien? Y eso de la teoría subjetiva, Milei lo pone en el artículo. Ujú. Dice, no, nosotros, porque estos mamertos, los que hacen costos, son unos idiotas. Por ejemplo, Moreno, que hace costos. Sí. Usted es un idiota. No me dice idiota, pero un día me dijo villano. Me divirtió eso. ¿Eh? Me gustó, sí, me hizo acordar al Guasón, Sí. que siempre es el villano. Sí. Y él es un poli. Bueno, entonces... Igual lo citó al Guasón hace poquito también. eso no sé. Sé cuando Moreno era un villano. Me gustó, me dio como gracia. Es un lindo objetivo. Yo digo que él es chapita. ¿Cómo te chapita citan, y él dice que... Bueno, pero ahí hay algo para medir. Y después sigue avanzando en el artículo y empieza a hablar de la teoría subjetiva del valor. O sea, ya no se hace más costos. Ahora es lo que tenés ganas de pagar. Ujú. En el mismo artículo no lo podés, a menos que vos estés enseñando las teorías del valor. Entonces, les voy a enseñar la teoría del valor. Hay dos, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es esta, la subjetiva es esta. Ahora, si vos estás explicando la teoría monetaria, la política monetaria de tu gobierno, tenés que adoptar una de las dos al mismo tiempo, no podés. ¿Viste? Si sos vegano, no comas carne. Si sos solo carnívoro, tenés que comer. Pero las dos al mismo tiempo y explicar que es fabuloso comer solo verdura, comer solo carne, no funciona. Hay momentos en que esto... Él empieza hablando de la teoría objetiva y después termina hablando de la subjetiva. Conclusión, no sabe nada. Se le mezcló todo en la cabeza. El pibe está totalmente desordenado. Y esto la profesión se dio cuenta. Pero no conforme con eso, vos sabés que en algún momento cuando yo te conté que cuando estudiás economía, en la facultad te van metiendo en la disciplina, porque vos vas a estudiar química, vamos a hacer experimentos, estudiar física, estudiar economía, ¿qué experimento vas a hacer? Si trabajas con toda la sociedad, no se puede. Te van enseñando a pensar, pero después te dice, guarda que esto que te vamos enseñando a pensar no tiene nada que ver con la realidad. Entonces de repente te cuentan la oferta y la demanda de trabajo. Es fácil de entender. Ujú. Hay gente que oferta trabajo, por ejemplo vos, y gente que demanda trabajo, está patronal. ¿Está Sí. bien? Sí, perfecto. Y ahora, ¿y vos por qué ofertas trabajo? Entonces vos decís, bueno, porque si no, tengo hambre. Ujú. ¿De qué vivo? Mire, tengo que trabajar porque si no, no puedo comprar la leche. ¿Cómo me mantengo? No, los economistas hacemos otro modelo, pero después te cuentan que no. Vos trabajás porque no querés tener ocio. Ajá. Mira qué divertido. Mira. O sea, que vos cuando estás con ocio, Sí. dices, no, me cansé del ocio, voy a trabajar. Sí. Y entonces el intercambio entre ocio y trabajo define el nivel de salario, junto con otras cosas. Ajá. Pero eso se enseña como para que vos sepas algo de matemática, los hechos geométricos, y vas entrando a la disciplina. Ahora esta bestia lo puso en el artículo. Entonces dice que los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de ocio. Lo que vimos en San Cayetano la semana pasada eran todos muchachos que estaban lloriqueando, pidiendo trabajo. Por favor, me cansé del ocio. ¿Viste que los escuchaste a todos? Sí. Estoy harto. ¿Por qué venís a San Cayetano? Porque estoy harto del ocio. Claro. Ahora, después te explican en las últimas materias, miren muchachos que lo que aprendieron acá no es la realidad. Es como lo de la teoría de la guerra de los austríacos y la realidad de Napoleón. Sí. Dice, miren muchachos, esto es como para que ustedes piensen que la disciplina económica es algo que va evolucionando, se va haciendo. Vamos, te lo cuenta, después te dan el título y te largan a la calle. Sí. Pero este tarambana, en vez de hacer eso, repitió lo que le enseñaron en la... No, se ve que no aprobó las últimas materias porque estaba dormido. Cuando le dijeron, mirá, pibe,
que no es exactamente así. No es. No le diga a un desocupado, no, lo que pasa que a vos te gusta el ocio, porque estás desocupado, no seas pavote. No es así. Porque en realidad la demanda de trabajo es la que determina la oferta de trabajo. En este caso. Y si vos no trabajás, te morís de hambre. Y las estadísticas hablan de desocupado, no de gusto por el ocio. Porque si hay gusto por el ocio, no hay desocupado. Vos te das cuenta que si... No, lo que pasa es que a mí me gusta el ocio. Che, ¿estás desocupado? Sí, pero es porque me gusta el ocio. Claro. Pero ¿no es una estupidez? Bien, en la facultad no te enseñan que eso es así. La facultad te dice, no, esto es así, pero mire, esto es para que usted empiece a pensar como economista. Después la realidad guarda, adjunte, pero lo tenemos de presidente. Y nadie se lo corrigió. ¿Cómo van a administrar la Argentina estos pibes y piensan que van a llegar a buen puerto? Es imposible. Hay que leer ese artículo de Milei en la oficina del presidente. No se lo pierdan y guárdenlo. Y sobre todo para los estudiantes de economía y de relaciones internacionales. Vean la estupidez que escribe el presidente que quiere enseñar economía. Y vos sabés que yo creo que, bueno, obviamente me toca detectarlo en economía porque, bueno, lo mío, o si él empezara a hablar de la ferretería, bueno, es obvio que es donde vos te formaste, qué sé yo. Pero yo creo que cuando vos estás despistado, en tu cabeza estás despistado en todos los planes. Como a este pibe le gusta enseñar de todo. Porque el peor alumno es el que piensa que sabe. Cuando vos sos profesor, tu peor alumno no es el que no sabe. Tu peor alumno es el que no sabe pero piensa que sabe. Ese es tu peor. Y este debe haber sido un muy mal alumno porque piensa que sabe y entonces discute. Cuando alguien no sabe, vos te esforzás y lo mandás a leer esto, aquello. Ahora, cuando piensa que sabe, por eso el que conduce no necesita saber de todo, tiene que saber conducir. Presidente no tiene, para eso tiene sus ministros. Claro. Los saberes específicos los tiene el presidente. ¿De qué sabe el presidente? No, sabe conducir. Después los demás tienen sus ministros imagínate que una persona no puede saber de todo. Ahora, este piensa que sabe de todo. Este piensa que sabe de todo y debe estar también en relaciones internacionales y en defensa, también debe dar cátedra. Y ayer me hizo trabajar Milei también con ese ridículo artículo que sacó. Pero vos sabés que estaba por irme a dormir la siesta y justo me abro ese y dije, no, se me fue el sueño, se me fue la gana. ¿Y después fuiste a misa? Sí, y eso que había tomado porque el domingo al mediodía con Marta tomamos una copita. Después te da una modorra, te vas a dormir. Claro, obvio. Bueno, pero me senté en el sillón y entro a abrir eso y digo, y Marta me dice, no, pará, tengo que... Y ya después me desvelé, ya está. Pero qué manera de impedirme una siesta Milei. Pero qué bueno, bárbaro. pero es que lo que escribió, eso es una cosa increíble y horrible. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de la voz del pueblo argentino. Nos vemos en el próximo video. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque además